Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este evento. De verdad me place mucho poder asistir a esos eventos de pico académico donde se puede intercambiar precisiones acerca de temas tan conflictivos o tan polémicos como la responsabilidad médica. Mi tema de lección básicamente versa sobre aspectos jurídicos de las infecciones nosocomiales y bajo qué régimen de responsabilidad se deben estudiar este tipo de infecciones. Previamente, es bueno conocer que a veces la responsabilidad civil siempre está un paso atrás de los eventos que ocurren en la sociedad. Generalmente la responsabilidad civil tiene un efecto retrospectivo, es decir, cada vez que pasa algo, cada vez que la sociedad evoluciona, cada vez que una actividad se vuelve cada vez más frecuente, cada vez que un procedimiento o una actividad cobra relevancia para una sociedad, aparecen riesgos y contingencias que debe la sociedad empezar a cobijar o empezar a manejar. ¿Por qué motivo? Porque esos eventos antes no se contemplaban. Curiosamente, este evento de las infecciones nosocomiales le trae a una colación algunas situaciones derivadas cuando empezó el uso de automóviles. El uso de automóviles cuando inició fue una inventiva importante. Poco a poco se empezaron a dar cuenta que la conducción de automóviles generaba unos riesgos y a medida que identificaron esos riesgos empezaron a crear cada vez más medidas preventivas para evitar que este tipo de accidentes pues corrieran vía de las personas que estaban manejando. El cinturón de seguridad, las bolsas de aire y demás elementos empezaron a sumarse a las distintas prácticas que tenían los productores de automóviles. Adicionalmente, la responsabilidad civil empezó a actuar también, porque se dio cuenta que desplazándose en un automóvil se podían ocasionar a veces más peligros que desplazándose por una carreta. Y empezaron a ver los seguros de responsabilidad, los regímenes de responsabilidad por riesgo, y en esa medida es una forma de ilustrar cómo los avances tecnológicos también traen nuevas prevenciones y nuevas reflexiones sobre lo que puede llegar a suceder en una determinada actividad. ¿No está pasando bien esto? ¿Solamente para apuntar? Ok. Frente al tema es importante, sí, ayúdame por favor que no. La estructura que propongo es unas generalidades, la segunda vamos a mirar infecciones nosocomiales, los regímenes de responsabilidad, vamos a ver un tanto desarrollo jurisprudencial y propongo hacer unas conclusiones frente al tema. Yo quise personalmente ilustrar antes de empezar el tema qué se considera o cuáles son los factores de riesgo de las infecciones nosocomiales. Y me parece curioso, creo que el doctor de pronto conoce mejor esta terminología, pero infección nosocomial e infección intrahospitalaria ha sido considerada de forma sinónima para la jurisprudencia y para los casos, y podemos ver precisamente que hay unos factores de riesgo. Esto es una clasificación que hace la OMS y que parte precisamente de una clasificación de riesgo mínimo, una persona sin inmunodeficiencia, sin enfermedad subyacente grave, lo que hablábamos precisamente de anestesia en un ASA1, una persona normal sin ninguna comorbilidad asociada. Hay un riesgo medio, que son pacientes infectados o con algunos factores de riesgo, y hay un riesgo alto con inmunodeficiencia grave, traumatismos múltiples, quemaduras graves, trasplantes de órganos y demás. Curiosamente, los temas que ha manejado el Consejo de Estado en las básicamente 4 jurisprudencias que yo analicé, todos se han ubicado dentro de la calificación de alto riesgo. Vamos a ver que son menores de edad, recién nacidos, vamos a ver precisamente que han sido mujeres embarazadas que vienen de un puerperio inmediato. Entonces podemos ver precisamente que esta clasificación de riesgo, donde ha entrado a actuar el Consejo de Estado, siempre se ha ubicado dentro de la clasificación de alto. ¿Qué regímenes de responsabilidad han empezado a actuar dentro de los eventos de responsabilidad médica por infecciones nosocomiales? Hay una tensión, yo diría que hay una tensión porque este tema a la larga no es que sea tan prolijo como debería ser en la jurisprudencia colombiana. La identificación de jurisprudencia nos lleva precisamente a más o menos 4 o 5, algunos pronunciamientos insulares en materia de responsabilidad médica de la Corte Suprema en el año 1998, hay uno en el 88, pero generalmente han sido comentarios que se han acaecido dentro de la sentencia, no trataron específicamente de inicio lo que tenía que ver con los eventos de infecciones nosocomiales, simplemente hicieron citas acerca de qué debía hacerse en casos de infecciones nosocomiales. Solamente hasta el año 2011 se identifica un caso claro de una infección nosocomial donde empieza el Consejo de Estado a empezar a auditar entre estos dos regímenes de responsabilidad, la falla del servicio y el riesgo excepcional. Y vamos a ver cómo poco a poco vamos pasando de la falla y nos vamos llegando con un punto medio de responsabilidad objetiva hasta llegar finalmente a la sentencia del año 2013 donde ya se estableció como título de imputación el riesgo excepcional. Frente al tema de la falla del servicio, curiosamente ha sido siempre el título de imputación donde se ha empleado con mayor frecuencia en los eventos de responsabilidad médica. Generalmente es un régimen aplicado ideal para resolver responsabilidad médica. ¿Por qué? Porque parte ante todo de una reflexión subjetiva de la actividad médica. Trata de evaluar los protocolos de manejo, evalúa las deficiencias que hubo en la atención por parte del médico y del profesional de la salud.
y esa medida siempre se evalúa si la existencia de una prestación negligente por parte del médico. La falla y la culpa en algunos eventos se considera similar si consideramos que la jurisdicción ordinaria evalúa la culpa y la falla del servicio evalúa los temas relacionados con lo contencioso administrativo y la responsabilidad estatal. Sin embargo, existen deficiencias o diferencias claras entre la falla y la culpa. Sin embargo, ante todo, ellas versan sobre regímenes subjetivos de responsabilidad en los cuales claramente se empieza a evaluar la actividad del médico y la actividad de forma subjetiva. Es decir, se puede exonerar demostrando que no hubo falla del servicio, que se cumplieron los protocolos de manejo, que no hubo negligencia en la prestación del servicio, o sencillamente que no hubo culpa dentro de la actuación del facultativo o de la institución que lo tenía a cargo. Son regímenes generalmente donde existen unos deberes probatorios a cargo de las partes, generalmente a cargo de la parte actora, y donde han tenido unas ligeras modificaciones el año 98, cuando hubo una breve existencia de la falla presunta, donde se trasladó algunos deberes de probar a la parte demandada. Curiosamente también con el Código General del Proceso vamos a encontrar también unos escenarios de carga dinámica de la prueba, donde vamos a empezar a ver cómo poco a poco puede ir variando esta actividad probatoria normal. En esa medida, la falla del servicio, así lo considera el doctor Henao, sigue siendo precisamente el régimen más amplio donde se pueden evaluar los eventos de responsabilidad y generalmente todo lo que tiene que ver con las actividades relacionadas con el Estado. Ha sido, digamos así, la título de imputación de mayor desarrollo por parte del Consejo de Estado, con muchas etapas que parecen, digámoslo así, ir mutando con la cantidad de modificaciones que hemos tenido frente a los protocolos de manejo de ciertas actividades, pero que sin duda alguna sigue siendo la respuesta para mí más efectiva para atender estos eventos de responsabilidad. La falla del servicio, curiosamente, hace poco uno pone a leer una sentencia a un médico y se puede dar cuenta que los protocolos de manejo generalmente son retrospectivos. El Consejo de Estado está fallando casos más o menos del año 98, 99, 2000, quiere decir que pues no se le puede permitir a una jurisdicción que por su volumen de trabajo esté prácticamente al día. Ninguna de las altas cortes en Colombia estaba fallando eventos de 5 años atrás, estaba en un periodo de atraso derivado de la carga excesiva que hay en estos eventos, más aún el Consejo de Estado, que hasta hace muy poco era un tribunal de apelaciones, es decir, conocía los eventos que fallan los tribunales administrativos a nivel nacional, lo cual generó pues que hubiese un volumen inmenso, lo que ha llevado precisamente al aumento de magistrados y de sus secciones a lo largo de la corporación. Eso quiere decir precisamente que a veces nosotros, el Consejo de Estado ha empezado a tratar esos temas un poco tardío. ¿Y por qué motivo? Porque sencillamente en el año 98, año 99, algunas tecnologías no estaban aplicadas aún en el sistema de salud colombiano. Y esos temas con infecciones nosocomiales o actividades precisamente como la laparoscopia o como eventos precisamente de utilizar electrobisturíes todavía no habían sido analizados porque sencillamente puede que estén andando en los tribunales o juzgados, pero todavía no han llegado al Consejo de Estado y puede obviamente por la carga demorarse un buen tiempo hasta que el Consejo de Estado pueda dar respuesta efectiva a esos temas. Sin embargo, algunos magistrados dan algunas respuestas anticipadas frente a algunos temas y podemos ver algunas referencias en pies de páginas o demás, lo que puede ser la propuesta frente a ellos para manejar estos temas de responsabilidad médica más actuales. El riesgo excepcional digámoslo así, es un título de imputación de calidad objetiva, es decir, donde se evalúa, no se analiza la actividad subjetiva de la persona, no se puede exonerar demostrando que lo hizo bien en términos más concretos y parte precisamente de unas reflexiones bien claras en cuanto a los riesgos y áreas que expone la sociedad. Los riesgos excepcionales nace precisamente como una necesidad de la jurisprudencia, más que todo, digámoslo así, la francesa y la colombiana, donde identifican que ciertas actividades no pueden ser evaluadas sencillamente mediante régimen de culpa. ¿Por qué motivo? Porque existen unos riesgos asociados y una peligrosidad derivada de la actividad que debe atajarse de forma diferente por parte de la sociedad. La jurisdicción colombiana encontró respuesta al riesgo en el 2357 del Código Civil y empezó a dar respuestas a principios del siglo XX frente a estos eventos y empezó a hacerlo precisamente porque reflexionaba y decía que estos eventos acarrean una peligrosidad a la sociedad y que deben ser manejados de forma diferente y bajo criterios de imputación diferentes. El riesgo excepcional generalmente se ha visto para actividades de contera bastante peligrosas, el transporte de, algunas veces hubo frente a armas, donde hay unos eventos donde se ha tratado del daño especial, unos eventos donde se ha tratado desde riesgo excepcional, el transporte precisamente de energías, eventos que por sí se llega a configurar que la actividad es de por sí peligrosa. Y parte precisamente de reflexión acerca de que del daño antijurídico y el deber de reparar cae precisamente porque se genera ese riesgo por parte de la persona que lo está prestando. Es decir, si yo recibo un beneficio precisamente del transporte de energía, curiosamente pues les pongo riesgo a la sociedad, debo asumir esa contingencia derivada de ese riesgo. Y digámoslo así,
a la hora de verdad estas reflexiones son sanas en la medida de lo posible en que esas actividades poco a poco se van perfeccionando más. La reflexión de riesgo parte precisamente de una contingencia de daño que puede ocasionarse en las personas. Si yo manejo una actividad, esa actividad genera unos riesgos potenciales, pero si yo la comparo frente a la sociedad y me doy cuenta precisamente que ese riesgo es muy bajo o que puede afectar a un número muy mínimo de personas, pero puede generar un beneficio a un montón de personas, es donde se puede llegar a asumir ese riesgo. ¿Y cómo es la forma en que la sociedad ha asumido ese riesgo? A través de seguros, de regímenes más ligeros en materia probatoria de responsabilidad, regímenes objetivos de responsabilidad, y en esa medida se justifica y se requiere precisamente que actividades peligrosas sigan prestándose. La prestación de servicio de energía es necesaria en la sociedad, es inherente precisamente a nuestra actividad moderna, pero genera riesgos de construcción de energía, claro que sí. Y va a seguir generando siempre el poste de energía que se desconectó, la dificultad precisamente frente a los efectos que puede generar una activación precisamente de una planta en ciertos lugares. Estos riesgos existen, la reflexión parte en que son necesarios para que la sociedad siga avanzando. Y en esos temas se ha hablado siempre de que la única forma de exonerarse de responsabilidad es a través de las causales de exoneración de responsabilidad, lo que hablamos del caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de un tercero o la culpa o el hecho exclusivo de la víctima. Pasando ya a la siguiente diapositiva podemos ver precisamente un panorama más o menos, creo que me falta una del 2012 del doctor Mauricio Fajardo que trata el tema de nosocomiales, pero estos son básicamente los pronunciamientos que yo he identificado y eso le agradezco a la Biblioteca Jurídica, a las CARE, que me ha permitido identificar precisamente todas estas providencias que han surgido precisamente en los últimos 5 años. La primera jurisprudencia que se trató fue el año 2009 del doctor Enrique Gil Botero, sentencia de agosto. Curiosamente esa sentencia ha sido fundamento de estas sentencias posteriores, pero no trató un tema de infecciones nosocomiales. La sentencia del doctor Gil Botero se trató precisamente de un evento de una persona que fue hospitalizada después de un atentado contra su vida en una IPS y posteriormente ingresan unas personas al establecimiento y finalmente le disparan y muere precisamente la persona estando internada en un hospital. Me preguntaron ustedes, ¿qué tiene que ver con infecciones nosocomiales? No tiene que ver mucho, solamente que en ese momento la sección tercera en sus comentarios empezó a hablar sobre el régimen que debería aplicarse a las infecciones nosocomiales y empezó a sugerir que debería ser de tipo objetivo en la medida precisamente que los pacientes no deberían estar en las condiciones de soportar ese daño. Sin embargo, poco tiempo después, Gladys Agudelo en el año 2011 profiere una sentencia donde específicamente se habla sobre el tema de infecciones nosocomiales, una sentencia donde sigue manejando el criterio general de la responsabilidad médica del Consejo de Estado, es decir, el de la falla del servicio, y lo maneja de una forma, me parece a mí, que adecuada. Y es que la reflexión que hace en esa medida la magistrada, al indicar precisamente frente a infección nosocomial, es que reflexiona sobre el material probatorio que había en ese momento, identifica precisamente que sí hubo unas deficiencias precisamente en el almacenaje y en la contingencia de la infección por parte de la IPS, lo que derivaron finalmente en que el paciente menor de edad, era un niño recién nacido, contrajera esa infección y finalmente falleciera derivada de esa infección que se identificó como hospitalaria. En ese caso claramente se identificó que había una falla precisamente en los protocolos de manejo y a mi parecer fue una sentencia que guardó una coherencia frente a los títulos de imputación. Sin embargo, hacia el año 2012, el doctor Hernández Andrade, también en la sección tercera, profirió una sentencia nuevamente sobre infecciones nosocomiales. La sentencia, yo la leí varias veces, de pronto se me ha saltado, pero yo no identificaba el título de imputación que manejó en ese momento. Habla de responsabilidad objetiva, pero no se aventura a decir que es riesgo excepcional, que es el riesgo aplicado precisamente a ciertas actividades peligrosas. Habla de responsabilidad objetiva, pero no hace una evaluación frente a qué título debe aplicar. La sentencia efectivamente empieza a hacer la reflexión sobre qué debía pasar por estos eventos en los que un paciente ingresa a una institución hospitalaria sin una patología de base, sin una infección, y que con posterioridad se identifica que la contrae y finalmente eso le ocasiona la muerte. Este caso ya es de una materna en su puerperio inmediato en el que recibe una infección intrahospitalaria y que finalmente fallecería como consecuencia de ella. En ese momento, no, tranquila, en ese tema, curiosamente el Consejo de Estado empieza a reflexionar sobre de qué medidas, qué título de imputación se debería empezar a aplicar y habla precisamente de una responsabilidad objetiva en la medida en que hace un cuadro comparativo de lo que ha pasado a nivel internacional. Y el tema a nivel internacional suele ser bastante prolífico en Francia, pero en Latinoamérica es bastante complejo. La lectura que yo le he hecho, el seguimiento le he hecho solamente a 2 países, que Chile y Argentina, tienen a varios tratadistas enfrentados frente a qué régimen se debe aplicar. Y en Francia, curiosamente, la lectura que han hecho de algunas normas, a mi parecer, no es la adecuada por parte del Consejo de Estado. La ley 303 de 2012 y otra ley específica que surge posteriormente a esa norma, hablan precisamente de criterios de solidaridad para manejar el riesgo. Claramente en Francia ha sido un país de muchas reflexiones. En Francia nace precisamente un primer fondo solidario hacia el año 83-84,
Curiosamente, precisamente cuando pasa un tema bien curioso es con las infecciones con el virus de VIH por transfusiones de sangre. ¿Qué pasó? Hacia la década de los 80, pues lamentablemente no se conocía el contenido de esta enfermedad, cómo se propagaba, sus efectos. ¿Y qué pasó? Pues siguieron haciendo las transfusiones de sangre en Francia y los bancos de sangre pues desconocían precisamente que esta patología se podía transfundir a los pacientes sanos. Obviamente se descubrió precisamente que se podía transfundir el virus del VIH a través de las transfusiones de sangre y eso ocasionó en esa medida pues que muchas personas inocentes se contagiaran de la enfermedad. En ese momento el Consejo de Estado francés y el sistema político francés empezó a reflexionar sobre qué se debía hacer frente a estos casos. Los médicos desconocían, los hospitales desconocían qué pasaba frente a esa enfermedad catastrófica y aún así se contagiaron a personas inocentes. Fue la primera creación de un fondo solidario que empezó a atajar las contingencias derivadas de la infección del VIH y fue acompañado adicionalmente de políticas claras de prevención para el manejo de la enfermedad. En esa medida, Francia siempre ha estado a la constante frente a esos temas y ha evolucionado. Este tema de infecciones nosocomiales ha tenido pronunciamientos bien curiosos. El Consejo de Estado francés ha opinado frente al tema algo, la Corte Suprema francesa ha aplicado frente al tema algo, y finalmente hubo un debate propiciado por muchos autores frente a qué podían hacer frente a ese tema. La decisión de política francesa fue crear una normatividad donde estos eventos fueran asumidos por un fondo solidario, el OMAN, donde se encarga de manejar estos costos de las infecciones nosocomiales y intrahospitalarias y los manejos también de las áreas terapéuticas y los eventos de responsabilidad. La ley en sí es un marco verdaderamente adecuado para el manejo de la responsabilidad médica en la medida en que no solamente reguló infecciones nosocomiales, sino que también empezó a hablar del evento protagonizados por los médicos, el consentimiento informado. En Colombia no tenemos un sistema, una regulación tan específica frente a la actividad médica, tenemos una serie de reflexiones jurisprudenciales frente a qué régimen, qué normatividad debemos aplicar. Algunas veces han hablado que el 2341 del Código Civil, el 1604, otras veces han hablado precisamente de la ley 23 del 81, poco a poco habían sumado la ley de talento humano que habla de obligaciones de medio del personal de medicina, pero es una codificación, es una serie de normatividad que está, digámoslo así, se encuentra dispersa en distintas leyes, lo que dificulta muchas veces establecer qué normatividad se debe presentar para poder analizar los eventos de responsabilidad médica. Finalmente ha sido un tema más jurisprudencial identificar que es culpa lo que se identifica frente a la actividad del facultativo, es decir, que el médico actúe de conformidad al ex artis y si no lo hizo pues habría un reproche en forma de responsabilidad y finalmente han dicho que en términos generales la falla del servicio, que parte también análisis de la culpa del médico, siguen siendo los criterios a utilizar. Pero en Francia, ¿qué pasó? En Francia tomaron un sistema que se basa precisamente en los seguros de responsabilidad, la solidaridad y un trámite administrativo para poder manejar esos temas. Cuando la infección genera una incapacidad que es menor al 25%, se entiende que los seguros de responsabilidad de la institución asumen esas contingencias menores al 25%, pero cuando aumentan por encima del 25%, es decir, al 25 al 100%, deben asumidos por el Fondo Solidario de Responsabilidad. Pero parte precisamente, como lo decía el doctor antes, de una conducta política y un servicio público organizado y que han tratado de minimizar al máximo los eventos de riesgo. Si nosotros tenemos 100 pacientes, identifico que solamente se puede infectar alrededor de uno por una infección nosocomial y si tengo yo una medida con un fondo solidario para atenderlo, entiendo precisamente que ese riesgo, entre comillas, se encuentra manejado y que no va a generar consecuencias en los prestadores del servicio de salud. No se van a afectar las clínicas, no se van a afectar los médicos y los pacientes que reciben ese daño van a encontrar una respuesta económica efectiva a su patología o a la situación que le pasó. Sin embargo, precisamente esta lectura en el Consejo de Estado, considero yo, no la hace de forma tan adecuada. Una cosa es la solidaridad, otra cosa es la responsabilidad. Y esos temas de cambiar el título de imputación de falla a riesgo y hablar de responsabilidad objetiva genera dificultades bastante fuertes frente a las instituciones prestadoras de salud. ¿Por qué motivo? Hace poco la Universidad Nacional publicó un estudio del manejo de infecciones nosocomiales y hablaba de que el solo manejo de la infección nosocomial en los pacientes generaba un costo de 727.000 millones de pesos. Es altísimo, solo el manejo, que la persona se infectó y el médico, la institución está tratando de paliar esa infección que tuvo la persona, sin tomar en cuenta que digámoslo así, ese estudio no contó aún con esas sentencias nuevas del Consejo de Estado. Estamos hablando de 727.000 millones de pesos, una suma altísima nada más frente al manejo, políticas, tratamientos y demás derivados de infecciones nosocomiales, lo cual a la larga ilustra que el panorama es bastante costoso. Ahora sumémosle precisamente la posibilidad ahora de que los hospitales públicos también tengan que pagar indemnizaciones en estos casos. Indemnizaciones en estos casos que en el mejor de los casos ascienden más o menos a 300 millones de pesos. Y posteriormente veremos cómo van aumentando poco a poco las condenas frente a este tema.
Finalmente, el tema, el doctor Andrade lo tomó de una forma, no generó un título claro de responsabilidad, no le dio riesgo excepcional, empezó a hacer una insinuación hacia dónde iba el Consejo de Estado y finalmente la sentencia pues que ha generado, yo diría que mucha polémica en el 29 de agosto del 2013 por ponencia del doctor Danilo Rojas Betancourt, es finalmente donde el Consejo de Estado habla precisamente, finalmente un título de imputación claro y ese riesgo excepcional. El riesgo excepcional tiene todo un debate precisamente, como les decía anteriormente, si yo genero un riesgo y ese riesgo me genera a mí un beneficio económico frente a la actividad y yo genero unas contingencias a la sociedad, yo asumo ese riesgo porque recibo un beneficio que a la larga, retrospectivamente, para la persona que lo pone a cargo, para la persona, para el empresario, resulta rentable. Pero ¿qué pasa cuando ese riesgo precisamente no encuentra una reciprocidad frente a la prestación que está sirviendo, la prestación que está dando la actividad médica? ¿Qué pasa precisamente si es en términos de derecho, de análisis económico del derecho, es rentable para un médico exponerse a cualquier cantidad de riesgos frente a un paciente que va a atender? El doctor precisamente explicaba la cantidad de riesgos que puede tener un paciente y es precisamente donde ocurre esa dificultad porque este riesgo terapéutico en la medida de lo posible no puede ser asumido por los prestadores de servicios de salud. ¿Por qué motivo? Porque generaría prácticamente una desigualdad dada frente a la prestación que está dando. Claramente, habrá eventos donde tendrá que responder donde haya culpa, negligencia por parte de la institución o del profesional, pero en aquellos eventos donde no existe y donde se han cumplido los protocolos, ¿por qué motivo tiene que responder? ¿Acaso precisamente la atención o la glosa que se me da por la atención al paciente o el riesgo que asume el profesional de la salud es coherente con el régimen de responsabilidad que me está aplicando? A mi parecer no. Desafortunadamente enfermarse trae sus riesgos, operarse trae sus riesgos, ir a la institución médica trae sus riesgos. Todo vivir en sociedad trae riesgos. La pregunta es si esos riesgos deben ser o no asumidos por los profesionales de la salud y por instituciones prestadoras de salud. El tema, en la última sentencia que profirió el Consejo de Estado, habla claramente de riesgo excepcional, considerando que se va a aplicar la teoría de riesgo ALIA. La teoría de riesgo ALIA a mí me parece que en medicina, o lo que ha tenido recientemente, no podría ser aplicable en estos eventos de infecciones nosocomiales. Una cosa es un tratamiento experimental, que a la larga un tratamiento experimental, hoy en día en el mundo, para que sea experimental simplemente porque es nuevo en el mercado. Para que se dé una certificación, un aval por parte de una entidad administrativa para que circule en un país un medicamento o un tratamiento, eso cuenta con años y años y años y años y estudios y pruebas y pruebas y pruebas realizadas para precisamente para buscar la forma de manejar ese riesgo. Es decir, que en medicina precisamente ya los mitos precisamente son pocos de los que van surgiendo. La medicina ha avanzado tanto precisamente que ha identificado cuál cantidad de riesgos. Pero el hecho de que los médicos sean juiciosos y la comunidad científica lo sea no quiere decir que van a asumir esos riesgos. Eso quiere decir precisamente que la sociedad debe reflexionar sobre aquellos riesgos que están ocasionando y debe buscar medidas coherentes para que sean asumidos de forma tal que no le generen detrimento a los prestadores de servicios de salud. Esa sentencia también la sentencia del doctor Danilo Rojas trata precisamente también un evento de un niño menor de edad que es infectado precisamente en su militancia en un centro hospitalario. Claramente lo dice, no logramos probar que hubo una falla, que no hubo una violación de los protocolos de manejo por parte de la institución, lo dice claramente, hace una inferencia precisamente que parece, la diferencia que hace el Consejo de Estado en el por qué condena responsabilidad parece más un nivel de riesgo, habla precisamente por ser una persona menor de edad, por ser una persona que tuvo una militancia amplia dentro de un centro hospitalario, y esas consideraciones me parece que en lugar de ayudar a generar un criterio de responsabilidad, lo que hacen precisamente es identificar que ese riesgo existe y que ese riesgo se multiplica. El Consejo de Estado ha variado un poco su reflexión sobre la responsabilidad y ha empezado a atender hacia el daño antijurídico. Pero yo creo que la concepción del daño antijurídico que alguna vez planteó precisamente el doctor García de Enterría en su reflexión en el curso de Derecho Administrativo, precisamente reflexionaba sobre qué carácter debe tener el daño para que sea indemnizable, pero en ningún momento el doctor García de Enterría ha llegado a decir que se deben llegar a superar los títulos de imputación. ¿Es un daño antijurídico? Sí, señora, pero el régimen es falla del servicio, apliquemos la falla del servicio, identifiquemos precisamente si es la falla del servicio y posteriormente indemnicemos ese daño que ya se considera antijurídico. Mano está diciendo que solamente aprecia un daño antijurídico y es que solamente la reflexión de daño antijurídico ha traído precisamente el artículo 90 de la Constitución, habla precisamente de aquel daño que no está obligado a una persona a soportar. Pues una persona que se infecta de una nosocomial, pues uno dirá, pues terrible que esa persona infecta, y uno puede tampoco decir que eso no es un daño que, digamos, es un daño mínimo, un daño de importancia. La cuestión está en que sea antijurídico o no, no debe afectar el juicio de responsabilidad que se está haciendo, y eso es lo que precisamente está haciendo el Consejo de Estado. El tema más polémico también adicionalmente es que se da una indemnización a un menor de edad. Es un niño, se le indemniza precisamente un lucro cesante. Para mí me pareció muy curioso, y eso yo lo leía porque precisamente toma criterios de la Corte Interamericana de Justicia para el tema de indemnización de menores de edad en frente al lucro cesante. En Colombia, pues establecer el carácter cierto del daño de un menor de edad es bien polémico. ¿Cuánto va a ganar un niño y qué se hace empeñar un niño a futuro?
La verdad es que es bastante polémica y en esa medida el Consejo de Estado lo que sugiere es un trámite incidental en la medida en que solicita que se haga un estudio precisamente en qué medida va a ser la discapacidad que sufrir esa persona a futuro. ¿Por qué? Porque esa persona sufrir la meningitis, unos estudios dijeron que podía llegar a recibir una mejoría y otros dijeron que no, que va a quedar en un estado tal que no puede valerse por sí solo. Esa duda el Consejo de Estado la definió mediante un trámite incidental, que pues ignoro en qué estado estará, pero que va a tratar de definir en qué medida se va a lograr indemnizar a este menor que nunca en su vida trabajó y del cual no se podía saber si efectivamente iba a ser económicamente rentable o productivo. Ese básicamente es el recorrido que ha tenido el Consejo de Estado hasta ahora frente a ese tema. La Corte Suprema no se ha pronunciado frente a esos temas. La Corte ha hecho unos pronunciamientos frente al tema de la terapéutica en dos pronunciamientos del año 2010 del doctor Pedro Octavio Munar Cadena, donde habló precisamente de algunos eventos de área terapéutica, pero no ha tratado aún un tema de responsabilidad derivada de infecciones nosocomiales. Se ha hablado de obligaciones de seguridad recientemente en el caso de un contagio de una paciente de VIH por un banco de sangre, pero no ha tocado el tema aún de infecciones nosocomiales. ¿Y por qué sucede esto? La verdad es que el tema de la constitucionalización del derecho de daño es un tema que sigue avanzando. Hace poco el doctor Gil Botero sacó un libro que se llama, creo que así, Constitucionalización del derecho de daños. Y esto genera un cambio y una reflexión social frente a la víctima a nivel mundial. Esto no pasa solamente en Colombia, ha pasado en cualquier cantidad de ordenamientos. ¿Y qué ha generado eso? Pues que existan nuevas tipologías de daños extrapatrimoniales. Ustedes podrán escuchar precisamente que el Consejo de Estado ha pasado de daño moral a daño a la relación, alteración de condiciones de existencia, al daño a la salud, y ha hablado precisamente de algunas tipologías derivadas precisamente a la vulneración de un derecho constitucional. Eso sigue avanzando y seguirá avanzando a nivel mundial, y eso genera precisamente que algunas veces las cuantías que tengan que soportar los sujetos pasivos de una acción de responsabilidad sigan aumentando. Las indemnizaciones siguen siendo más cuantiosas. Miren lo que les decía hace poco frente a la sentencia, ya se está hablando de un lucro cesante de un menor. Estos eventos de donde se favorece a la víctima era un aligeramiento probatorio en términos de la culpa, de relación de causalidad. Muchas veces el Consejo de Estado parece no definir si efectivamente la infección se adquirió dentro del hospital o si por el contrario se adquirió por fuera. Existe una reflexión y simplemente dice, porque existen indicios de que se adquirió acá, pero no es enfático en decirlo. Es decir, que muchas veces el tema de nexo de causalidad a veces queda un poco difuso. Claramente estamos viendo una ampliación de los alcances de los regímenes de responsabilidad objetiva. Cada vez aparentemente siguen surgiendo más eventos de responsabilidad objetiva y cada vez responden precisamente a la identificación de distintos riesgos que pueda tener la sociedad frente a esos temas. Lo cual a la larga no termina siendo tan sano. ¿Por qué? Porque una cosa, si existe una coherencia entre la política y la justicia, se puede llegar a regular actividades y pueden haber beneficios frente a todos los actores. Pero si uno desempeña una actividad durante muchos años y después una prevención legislativa le dice a usted que esa actividad se convierte en peligrosa y que tiene un régimen objetivo, pues claramente está afectando a todo un conglomerado que ya ejerce una actividad durante mucho tiempo. Esa falta de, digámoslo así, de sincronización entre el legislativo y la parte jurisprudencial y también los gremios ha generado precisamente que se vean estos eventos donde sorpresas se llevan algunos actores de una actividad, como por ejemplo también la actividad de prestación de servicio médico, como en el caso de la infecciones nosocomiales. Ahí están todos. El tema de la terapéutica es un tema bien curioso y precisamente es uno de los eventos donde yo considero que va a atender la responsabilidad médica en los próximos años. Y es que los sistemas de áreas terapéuticas hablan primero que todo en Francia de sistemas de inhibición automático, porque identificamos algunos eventos donde no hay culpa, no hay falla por parte del prestador de servicios de salud. Y es que algunas veces se llegó a identificar precisamente en una reflexión lógica que aunque el médico lo haga todo bien, aunque el médico aplique todos los protocolos adecuados, aunque exista precisamente toda la prestación adecuada por parte del servicio médico, donde no haya una culpa, pueden haber eventos donde se genere un daño en los pacientes, y estos eventos de non-fault o no culpa precisamente a nivel internacional han generado estas nuevas reflexiones frente a los eventos. ¿Quién debe responderlos? Si un médico actuó bien, cumplió el protocolo, ¿debe asumir el daño ocasionado? Si el médico hizo todo lo que la ciencia médica le indicaba, cumplió el protocolo, se adecuó a todo lo que le indicaba su profesión y su especialidad, ¿debe responder? Fueron preguntas que surgieron en Francia y la respuesta en Francia fue que no, y fue que intentó acudir precisamente a los eventos de un fondo solidario para responder. Y digámoslo así, esta capacidad de reflexionar sobre los nuevos eventos de responsabilidad médica ha llevado a que países como Suecia, Francia, Finlandia, Nueva Zelanda y Dinamarca consideren estos eventos como parte de la seguridad social.
¿Y por qué motivo? Porque se dieron cuenta que no pueden afectar un servicio necesario para la sociedad como es la prestación de servicio de salud y afectarlo con una carga onerosa. Pero también reflexionó y dijo, ¿qué pasa con estos pacientes? Ellos deben asumir esas contingencias y fue cuando encontró en la solidaridad la respuesta más adecuada. Sin embargo, no existe una entidad ante solidaridad y responsabilidad y el hecho de que un fondo solidario asuma precisamente estas contingencias y que se considere que precisamente que no se evalúa la culpa o que se considere un régimen objetivo de responsabilidad, no quiere decir precisamente que eso se pueda pegar o trasladar a otros sistemas jurídicos como el colombiano, donde claramente los regímenes de responsabilidad objetiva están determinados y adicionalmente donde claramente no existe esa respuesta necesaria por parte de la voluntad política de darle una contingencia a ese riesgo que se ocasionó. Por eso es que precisamente hacer trasladar ese evento de Francia, donde existe el Fondo Solidario, a Colombia, donde no existe, genera unos riesgos importantes frente a los prestadores de servicios de salud y que a la larga debe ser una reflexión que se debe hacer cada vez que precisamente se profiere una sentencia de este tipo. Hay un tema importante frente a los sujetos de la acción de responsabilidad que me parece vale la pena resaltar y es que hasta ahora en lo que hemos logrado identificar en la jurisprudencia, claramente los sujetos que se han visto más afectados han sido las IPS, instituciones prestadoras de salud. Actualmente no ha habido ninguna condena en materia de responsabilidad por infecciones nosocomiales que afecte directamente a un médico o un profesional de la salud. Claramente a mí me parece que en esos eventos donde haya una infección nosocomial, donde se tenga que buscar un juicio de reproche frente al médico, debe analizarse frente al punto de vista de la culpabilidad. Este médico no hizo lo adecuado, no le dio la profilaxis antibiótica previa al procedimiento que requería el paciente, no identificó los manejos de riesgo, pero en esos eventos claramente sería culpa. A la fecha no existe ninguna condena frente a un médico o profesional de la salud en estos eventos, sí existen frente a instituciones de salud y han sido bastante cuantiosos. Finalmente, como conclusiones frente al tema, claramente la medicina no es una actividad riesgosa, la medicina claramente avanza hacia minimizar los riesgos, pero en ninguna medida se van a dejar de aparecer, de prevalecer en un momento dado. La medicina precisamente juega o trata de luchar contra la muerte y claramente eso genera un requisito o unas obligaciones bien complejas por parte del profesional de la salud. Asumir los riesgos en esa medida y convertir la medicina en una actividad riesgosa lo que generaría precisamente es mayores dificultades frente a la atención del paciente. Yo no voy a, ahorita cuando hablaba del doctor, uno reflexionaba precisamente y un buen médico que identifica las nosocomiales entonces va a sentir miedo por identificarla porque puede verse envuelto en una condena de responsabilidad. Eso me parece a mí un contrasentido en la medida en que no versa precisamente con la esencia de la profesión. El médico tiene que buscar la forma en la medida de lo posible de ayudar a su paciente y no ejercer la profesión con temor y con miedo. Hasta el momento estamos viendo que es una responsabilidad institucional, está versando sobre las instituciones prestadoras de salud. Claramente ese tema ha sido así tratado por el Consejo de Estado, sin embargo la respuesta clara ha sido en la medida de lo posible identificar qué resulta ser impredecible y qué resulta ser irresistible. El Consejo de Estado ha sido categórico en decir que no proceden las causales exonerativas de responsabilidad más clásicas y que la infección nosocomial es un caso fortuito. Curiosamente ha hecho, y me parece que ha hecho un régimen más gravoso, a identificar que solamente se puede exonerar probando que esa infección la adquirió con anterioridad a la instancia hospitalaria. Yo creo que no, yo creo que el tema de infecciones, yo creo que el tema de causal exonerativa de responsabilidad tiene que evolucionar. No podemos seguir con el concepto antiguo de hace 50 años en que hablamos de imprevisibilidad, irresistibilidad y externabilidad, hablamos precisamente de imprevisibilidad y hacíamos el ejemplo de que no se puede imaginar. En medicina, créanme, que los estudios avanzan tanto para precisamente esa imaginación genere contingencias de riesgo. A mí me parece que la imprevisibilidad ya debe superarse frente no a la reflexión que se pueda hacer de una persona frente a un evento que pueda llegar a pasar frente a un ejercicio o una actividad, sino que debe versar exclusivamente es sobre unos eventos que están sucediendo, unos señales claras de ese evento y la posibilidad de esa persona de poder identificar la contingencia que se va a dar. Es decir, que la imprevisibilidad no basta cuando un médico hace un procedimiento, sabe precisamente que se puede infectar a la paciente, pero ¿qué pasa precisamente si cuando está haciendo la atención posterior a la paciente no identifica esas señales que da la infección? Por ejemplo, un procedimiento obstétrico no identifica precisamente que después de un desembarazo, de hacer una cesárea, no identifica precisamente que la rafia está bien, que no tienen un color morado, que no hay unos lóculos fétidos, no hay ninguna señal de infección y aún ahí se presenta. Esos eventos deben precisamente analizar la responsabilidad médica en el sentido en que el médico pueda tener las condiciones claras para prever lo que puede llegar a pasar. El hecho de que un estudio científico revele que se puede infectar no quiere decir que el médico deba responder. Debe el médico, en la medida de lo posible, responder si hubo señales claras frente a las cuales debe poderlo prever. Curiosamente también otro tema que es importante es el llamado a los organismos de control por parte del Consejo de Estado. Y me parece que existe una política clara frente a la ley de precisamente nuevas normatividades que han existido precisamente para intentar regular la actividad. En la medida de lo posible el llamado a los organismos de control me parece que no debe ser precisamente para generar sanciones, sino para generar reflexiones.
El hecho de que se infecte una paciente, lo que va a haber es una política social para manejar esa infección que se está dando. Si esa infección se multiplica y se da varias veces, debe ser el Estado, a través de sus entes reguladores, de identificar qué está pasando con esa infección. ¿Será que los colombianos somos más propensos a esa infección? ¿Será que los protocolos que tenemos no son los adecuados? Esa debe ser el llamado, no ser el llamado a la sanción, debe ser el llamado a la reflexión. Encontramos precisamente que hay una tendencia jurisprudencial hacia la aplicación de régimen objetivo de responsabilidad. Es una tendencia, digámoslo así, porque hemos identificado dos providencias. No podemos decir que sea una práctica que se va a dar completamente. Aparentemente puede ser que se va a dar así, pero por ahora identificamos dos jurisprudencias frente a las cuales se aplica un régimen objetivo en temas de infecciones nosocomiales. El tema de ligeramientos probatorios es un tema excepcional precisamente, ¿por qué? Porque curiosamente vamos a condenar a una institución médica por una infección nosocomial, de la cual no sabemos precisamente si la adquirió dentro de la institución, pero que tenemos indicios precisamente de cómo se da en la mayoría de los casos de tipo intrahospitalario, vamos a proceder a la condena. Claramente los elementos probatorios lo que generan es una dificultad mayor para analizar los eventos de responsabilidad. Es donde claramente juega un papel importante la defensa que pueda darse de estos casos de responsabilidad médica, donde el deber cada vez aumenta más para probar ciertos eventos, precisamente como la causalidad, cuando antes solamente se probaba el elemento fundamento en términos de culpa. Otro tema importante es la necesidad de investigación científica sobre infecciones nosocomiales. Las reflexiones que han hecho muchas corporaciones se parten precisamente de algunos estudios médicos que también existen, pero también hace parte que la comunidad científica nos explique y le diga a la comunidad jurídica las condiciones y circunstancias de las infecciones nosocomiales. Una cosa es un estudio científico para mostrar la efectividad de un medicamento para tratar una infección y otra cosa es las dificultades que pueda acarrear ese manejo de esa infección. Es importante que la comunidad científica nos ayude a documentar estos eventos y nos ayude precisamente a encontrar documentación que nos permita ilustrar a los estrados judiciales qué es lo que está pasando con estas infecciones nosocomiales, por qué son irresistibles, por qué motivo deben ser consideradas en algún momento precisamente como unas causales alternativas de responsabilidad o por qué motivo no deben responder precisamente por esa contingencia de ese riesgo tan complejo. Es un llamado claro que yo hago precisamente para que nos colaboren las personas que trabajamos en el gremio médico para poder ilustrar a los estrados judiciales las consecuencias, las características y las dificultades que acarrea una infección nosocomial. Eso es todo, les agradezco muchísimo por su tiempo. Muchas gracias.